¿Realmente murieron Adán y Eva el mismo día en que comieron del fruto prohibido? Si es así, ¿por qué la Biblia menciona que Adán vivió 930 años? Lo que muchos no perciben es que su muerte encierra un misterio profundo, y la respuesta a esta cuestión puede transformar la manera en que comprendes el propósito divino para la humanidad. Hoy desvelaremos lo que realmente ocurrió con Adán y Eva después de la caída, cómo y cuándo dejaron este mundo y qué significado tiene esto para nosotros. Prepárate, porque esta verdad desafiará todo lo que creías saber sobre este momento crucial en la historia bíblica. Tras su desobediencia en el Edén, Adán y Eva enfrentaron consecuencias inmediatas y eternas. Su expulsión del jardín no fue solo un cambio de morada, sino una ruptura en su conexión directa con el Creador. Ya no estaban en ese lugar perfecto donde caminaban en armonía con Dios. Ahora el sufrimiento, el esfuerzo y la muerte formaban parte de su nueva realidad. En su justicia, Dios no eximió a Adán y Eva de las repercusiones de sus acciones. Eva recibió la primera sentencia, un aumento en el dolor del parto y una relación con su esposo marcada por la tensión. Sin embargo, la esperanza de redención ya se vislumbraba. En Génesis, las 3:15, la profecía mesiánica habla de la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, una clara referencia al Salvador que restauraría a la humanidad. Para Adán, el castigo fue severo. La tierra, antes fértil y generosa, ahora estaba maldita. Desde ese instante, su labor sería ardua, enfrentando un suelo que ya no le brindaba abundancia sin esfuerzo. La vida se volvió una lucha constante, marcada por el agotamiento y la dificultad. Génesis las 3:19 deja claro el destino inevitable, porque polvo eres y al polvo volverás. A pesar de la condena, Dios no los abandonó. En medio del juicio, ofreció la promesa de que un día la descendencia de Eva restauraría lo que se había perdido. Esta es la primera señal de la redención, que se desarrolla a lo largo de toda la Escritura, donde el pecado de Adán y Eva apunta a la llegada de Jesús, el segundo Adán, quien vencería la muerte y la separación eterna de Dios. Mientras Adán y Eva comenzaban su existencia fuera del Edén, el sufrimiento se convirtió en su compañero constante. Sin embargo, su destino estaba entrelazado con el plan divino de salvación. Aunque la muerte física era inevitable, aún existía la oportunidad de restaurar su relación con el Creador. La historia de Adán y Eva no concluye con la caída, sino que se extiende a través de las generaciones, señalando el sacrificio redentor de Cristo. Después de su expulsión, la humanidad comenzó a experimentar las duras consecuencias del pecado, y la primera muerte marcó un punto de inflexión en la historia. El relato de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, no solo introduce la violencia en el mundo, sino que nos enseña sobre las elecciones humanas y sus repercusiones espirituales. En el centro de esta tragedia, narrada en Génesis 4, se encuentra el contraste entre dos tipos de adoración. Abel ofreció a Dios un sacrificio excelente, lo mejor de su rebaño, reflejando su devoción sincera. Caín, en cambio, presentó los frutos de la tierra sin la entrega genuina que Dios busca. El Señor no solo observa las acciones externas, sino la intención detrás de ellas. En Génesis 4:4-5, se nos dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. En lugar de corregir su error, Caín dejó que el resentimiento creciera en su corazón hasta decidir eliminar a su hermano. Así ocurrió el primer asesinato de la humanidad, no solo motivado por la envidia, sino como una manifestación de un corazón consumido por el pecado. La muerte de Abel no fue solo un acto de violencia física, sino un evento con un significado espiritual profundo. Representa la separación del hombre y Dios, algo imposible de reparar mediante esfuerzos humanos. Cuando Caín dio muerte a su hermano, inició un ciclo de sufrimiento y destrucción que se extendería a lo largo de la historia. Aún así, Dios, en su justicia, no permitió que Caín fuera asesinado por otros, marcándolo como señal de su protección. Esta intervención divina demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, la misericordia de Dios sigue presente.
El relato de Caín y Abel es más que una advertencia sobre los peligros de la envidia y la ira. Es una lección sobre la naturaleza del pecado y sus efectos devastadores. La muerte, que antes parecía un concepto lejano, se convirtió en una realidad palpable, afectando directamente a la primera familia de la humanidad. Para Adán y Eva, la pérdida de su hijo debió ser un recordatorio desgarrador de cómo sus elecciones abrieron la puerta al sufrimiento y la mortalidad. Sin embargo, la muerte de Abel también nos señala una esperanza futura. En Hebreos 11:4, se nos dice que la fe de Abel sigue hablando incluso después de su muerte. Abel, siendo la primera víctima del pecado, es un testimonio de justicia y fe ante Dios. Su sacrificio prefigura la llegada de Cristo, la verdadera descendencia prometida de Eva, quien vencería a la muerte para siempre. Así, la primera muerte registrada en la Biblia no es solo una tragedia, sino una señal de que la restauración vendría a través de un sacrificio aún mayor, el sacrificio de Cristo. Él, el justo, daría su vida para salvar a los injustos, como Abel, como Caín, como toda la humanidad. Después de la expulsión del Edén y la tragedia de Abel, los primeros seres humanos comenzaron a vivir en un mundo dominado por el pecado y la muerte. Pero aún queda una pregunta clave: ¿cómo y cuándo murió Adán? La Biblia nos ofrece algunas pistas sobre su destino final. Se nos dice en Génesis 5:5 que Adán vivió 930 años y luego murió. Esta afirmación, aunque breve, deja muchas incógnitas. Uno de los aspectos sorprendentes es la longevidad de Adán. En una era donde la expectativa de vida es significativamente más corta, resulta difícil imaginar una existencia de casi un milenio. Sin embargo, los primeros capítulos de Génesis describen un tiempo en el que la vida humana era mucho más prolongada. Algunos estudiosos sugieren que el mundo anterior al diluvio presentaba condiciones ambientales distintas, con menos contaminación y una atmósfera diferente que permitía una mayor longevidad. Además, los efectos degenerativos del pecado aún no se habían manifestado de manera tan devastadora en la genética humana. Sin embargo, la muerte de Adán no fue inesperada. Dios ya le había advertido en Génesis 2:17 que el día en que comiera del fruto prohibido, ciertamente moriría. La muerte física, como consecuencia del pecado, reflejaba su separación espiritual de Dios. Antes de la desobediencia, Adán y Eva eran inmortales, pero su transgresión alteró por completo la realidad de la creación. Aunque la Biblia no detalla cómo fueron los últimos días de Adán, podemos imaginar que, a lo largo de su existencia, meditó profundamente sobre las repercusiones de su decisión. Lo ocurrido en el Edén, él y Eva sabían que, a pesar de la misericordia de Dios y de las promesas de un Redentor, la muerte física era una realidad inevitable. Ellos habían experimentado la transición de un mundo perfecto a uno marcado por el dolor, sufrimiento y muerte. Al ver crecer a sus hijos y nietos, seguramente fueron testigos del impacto del pecado de una manera aún más profunda. Adán murió con la conciencia de que su propia transgresión había introducido la muerte en el mundo, pero también con la esperanza de que algún día el Mesías prometido vendría para restaurarlo todo. El hecho de que Adán haya vivido 930 años nos muestra que tuvo tiempo para reflexionar sobre su legado. Fue el padre de muchas generaciones, y en su corazón estaba la esperanza de que la promesa de Dios, hecha en Génesis 3:15, de que la descendencia de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, se cumpliría espiritualmente. La muerte de Adán no es solo el fin de una vida, sino también el símbolo de la transición del ser humano de un estado de perfección a un estado de caída. A pesar de Adán, la humanidad cargaría con las consecuencias de su elección, y la muerte sería una realidad para todos. No obstante, como cristianos, sabemos que la muerte de Adán y la muerte de toda la humanidad fueron resignificadas por el sacrificio de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en Romanos 5:12, por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron.
La muerte de Adán no es el final de la historia, sino el punto de partida para la redención de toda la humanidad. Lo que Adán comenzó con su caída, Cristo lo completaría con su victoria sobre la muerte. En la cruz, es importante recordar que incluso en el momento de su muerte, Adán no estaba sin esperanza. En Génesis 4:25, vemos que Adán y Eva, tras la muerte de Abel, tuvieron otro hijo, Set, y Eva dijo, Dios me dio otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. La esperanza renovada en Set representaba para ellos la continuidad del plan de Dios para restaurar lo que había sido perdido. Adán murió físicamente, pero su historia no terminó en tragedia. La promesa de restauración en Cristo resurgió, y esa esperanza es lo que nos fortalece. Así como Adán, todos nosotros enfrentamos la muerte, pero en Cristo, la muerte es vencida y transformada en un paso hacia la vida eterna, como escribe Pablo en 1 Corintios 3:22 de la tarde. Así como, en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La muerte de Adán es, por tanto, un recordatorio de que el pecado trae consecuencias, pero también es una invitación a mirar hacia Cristo, que nos ofrece la verdadera vida. La muerte de Adán y Eva no fue un accidente ni un evento sin propósito en el grandioso plan de Dios. Aunque la muerte es una consecuencia directa del pecado, Dios, en su infinita sabiduría, usó incluso la tragedia de la caída para cumplir su plan redentor. Para la humanidad, reflexionemos sobre el propósito de la muerte de Adán y Eva en el contexto del plan divino, sabiendo que Dios no hace nada por casualidad. Primero, debemos entender que la muerte de Adán y Eva, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no es solo un evento trágico, sino un hito crucial en la historia de la salvación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen para vivir en perfecta comunión con Él. Sin embargo, a través de su desobediencia, el pecado entró en el mundo, trayendo consigo la muerte, tal como Dios ya había advertido. Esta muerte no se limitó solo al aspecto físico, sino también al espiritual, separando al hombre de su Creador. Pero Dios, en su misericordia, no los abandonó ni abandonó a la humanidad. Ya tenía un plan para restaurar todo lo que se había perdido. En Génesis 3:15, justo después de la caída, Dios revela una promesa de esperanza: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta promesa de un Redentor es la primera mención del Evangelio en las Escrituras. Incluso en medio del caos y la tristeza, Dios reveló que, a través de la descendencia de la mujer, un Salvador vendría para derrotar a la serpiente, es decir, a Satanás. Esto nos muestra que, incluso con la entrada del pecado en el mundo, Dios ya estaba preparado para la restauración. La muerte de Adán y Eva, aunque trágica, fue una pieza necesaria para el plan de Dios, que se cumpliría a lo largo de la historia. A través de esta muerte, Dios no solo reveló la gravedad del pecado, sino que también apuntó hacia la necesidad de redención. La muerte física de Adán y Eva simboliza la muerte espiritual que todos los seres humanos experimentan debido al pecado, pero también es un presagio de la muerte de Cristo, que tomaría sobre sí los pecados del mundo para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 5:18-19, explica cómo el pecado entró en el mundo por medio de Adán, pero también cómo la gracia de Dios fue abundante por medio de Cristo. Él escribe: así como la transgresión de uno solo trajo condenación a todos los hombres, la justificación de uno solo trajo justificación y vida a todos los hombres, pues como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. La muerte de Adán no es solo una derrota, es el fondo sobre el cual la victoria de Cristo será claramente visible. Pero la muerte de Adán y Eva también apunta a otra realidad importante: el valor de la obediencia. La elección de Adán y Eva de desobedecer a Dios tuvo consecuencias profundas no solo para ellos, sino para toda la humanidad. La Biblia nos enseña que la desobediencia trae consecuencias, pero la obediencia a Dios, aunque costosa,
trae vida. En Cristo somos llamados a vivir en obediencia al Padre, no más como esclavos del pecado, sino como hijos libres para servirlo y glorificarlo. La muerte de Adán y Eva entonces también nos sirve para enseñar el valor de la obediencia y el costo de la desobediencia. Por otro lado, es importante recordar que Dios siempre actuó con un propósito redentor, incluso a través del sufrimiento. La muerte física de Adán y Eva fue una realidad, pero en Cristo, la muerte física se transforma en un paso hacia la vida eterna. Como Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La muerte de Adán y Eva, entonces, apunta hacia esta gran verdad, que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida, una vida eterna que solo podemos alcanzar por medio de Cristo. El propósito de la muerte de Adán y Eva también nos enseña sobre la gracia y la misericordia. Aunque el pecado trajo la muerte al mundo, Dios no los abandonó. Incluso después de la caída, Él hizo vestiduras de piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva, mostrando su misericordia. Esto nos enseña que, a pesar de nuestros errores y fracasos, Dios siempre está dispuesto a cubrirnos con su gracia y darnos una segunda oportunidad. Lo que Adán y Eva perdieron en el Edén, Jesús nos ofrece en la cruz, una relación restaurada con Dios, paz interior, y la promesa de vida eterna. La muerte de Adán y Eva también tiene un propósito pedagógico, nos enseña sobre las consecuencias del pecado, pero también sobre la necesidad de redención. No importa cuán lejos hayamos ido o cuántas veces hayamos fallado, el plan de Dios nunca falla. Él usó la muerte de Adán y Eva para preparar el terreno para la venida de Jesucristo, el Salvador que haría lo imposible para salvar a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, la muerte de Adán y Eva, en medio del dolor y la pérdida, también es un símbolo del inmenso amor de Dios. El pecado nos separó, pero la muerte de Cristo nos trajo de vuelta a la comunión con el Padre. La tragedia de Génesis 3 es la semilla que da fruto en toda la narrativa bíblica, culminando en la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. La muerte de Adán y Eva, por lo tanto, no es el fin de la historia, sino el comienzo del viaje de redención para toda la humanidad. Al reflexionar sobre la muerte de Adán y Eva, somos confrontados con una serie de lecciones profundas y espiritualmente impactantes que no deben solo ser comprendidas, sino aplicadas a nuestras vidas. Dios no solo permitió que la muerte entrara en el mundo, sino que la usó para revelar la gravedad del pecado, y, al mismo tiempo, mostrar su infinita misericordia. La historia de Adán y Eva no es solo una narrativa del pasado, sigue resonando en nuestras vidas hoy, y nos desafía a vivir con un propósito renovado delante de Dios. En primer lugar, la muerte de Adán y Eva nos enseña sobre la realidad del pecado y sus consecuencias. No podemos ignorar que el pecado, en todas sus formas, tiene un precio. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, sus vidas fueron marcadas por un acto de desobediencia que resultó en la muerte física y espiritual. Dios no los castigó por placer, sino para mostrarnos que la separación de Él trae destrucción. El pecado muchas veces nos parece atractivo al principio, pero su consecuencia final siempre es la muerte, y esta muerte no solo es física, sino espiritual, la separación eterna de Dios. Sin embargo, la historia de Adán y Eva también nos apunta al Evangelio de Jesucristo, la verdadera esperanza que brilla en medio de la oscuridad. Dios sabía que, por nuestra propia fuerza, no podríamos vencer la muerte y el pecado. Por eso, envió a su Hijo Jesús para ser el sacrificio que borraría el pecado del mundo. La muerte de Adán y Eva es una sombra de la muerte de Cristo en la cruz, donde Él tomó sobre sí el peso del pecado humano para darnos vida. A través de la obra de Cristo, podemos ser liberados de las garras de la muerte y del pecado, y restaurados a una relación plena con Dios. La misericordia de Dios se revela de manera gloriosa en la muerte de Adán y Eva. A pesar de su desobediencia, Dios no los dejó a la deriva, sino que hizo vestiduras de piel para cubrir su vergüenza,
anticipando el sacrificio de Jesús que sería la verdadera cobertura para la vergüenza humana. Como cristianos, estamos llamados a vivir con una conciencia clara de que, aunque el pecado tenga consecuencias, Dios siempre ofrece un camino de arrepentimiento, perdón y restauración. No importa cuánto hayamos fallado, la gracia de Dios siempre está disponible para cubrirnos y redimirnos. Esta verdad nos desafía a examinar nuestras propias vidas a la luz de la obediencia a Dios. Adán y Eva eligieron la desobediencia, pero nosotros, en Cristo, estamos llamados a vivir en obediencia. Lo que la historia de Adán y Eva nos enseña es que cada elección que hacemos tiene consecuencias eternas, pero también que en Cristo podemos elegir la vida. Estamos desafiados a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones diarias reflejan nuestra obediencia a Dios y si estamos buscando su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas. Además, la historia de Adán y Eva nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que la muerte no es el fin. Cuando la muerte entró en el mundo a través de Adán, trajo sufrimiento, separación y dolor. Sin embargo, en Cristo, la muerte fue derrotada. La muerte física ya no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. En 1 Corintios las 3:54 de la tarde menos 55, Pablo declara, cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción, y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte ha sido absorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte fue vencida por Cristo, y esto nos da la confianza de que, incluso frente a las adversidades de la vida, tenemos la esperanza de una vida eterna en comunión con Dios. Finalmente, la historia de Adán y Eva nos enseña sobre el amor de Dios. Aunque ellos desobedecieron y trajeron consecuencias devastadoras, Dios no los abandonó. Él tiene un plan redentor, y ese plan incluye a todos los seres humanos. La historia de Adán y Eva es la primera muestra de la gracia de Dios, que no desiste de su plan para la humanidad, sino que ofrece restauración, perdón y vida a través de Cristo. Como Adán y Eva, todos nosotros necesitamos la redención de Cristo. La historia de Adán y Eva no es solo un relato antiguo, sino una lección atemporal de la misericordia y el amor divino. Por lo tanto, reflexionando sobre la muerte de Adán y Eva, podemos ver en sus vidas y en su caída el plan perfecto de redención de Dios. La muerte de Adán y Eva no es el final, sino el comienzo de un viaje de restauración que culminará en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte.